Hola a todos, soy Lunas Azuladas y bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a hablar del tema de Numinosa y de Dal. Pido disculpas de antemano porque es posible que a Numinosa le cambie el nombre a lo largo del vídeo. Voy a intentar que no, pero tengo un pequeño problema con los nombres y muchas veces si no conozco a alguien, y en este caso acabo de conocer a Numinosa hace relativamente poco, pues tiendo a cambiarle los nombres hasta que me acostumbro a conocer a ese personaje o a esa persona. Entonces es posible que pueda que le cambie un poco el nombre y no me dé cuenta en ese momento. Entonces pido disculpas de antemano. Dicho esto, no quería hablar de este tema por un motivo. Bueno, en realidad por dos. El primero es que últimamente no estoy hablando mucho de salseo, más que nada porque por mi trabajo no puedo seguir el salseo. Es decir, lo suelo ver, generalmente, pues cuando veo algo es interesante, lo suelo seguir. Lo que pasa es que no puedo subir vídeos con tanta facilidad como antes por mi trabajo que tengo actualmente. Entonces me es un poco difícil pues estar hablando de estos temas. Y es algo que tengo un poco apartado, aunque eso no significa que de vez en cuando, o cuando el salseo sea algo que me llame mucho la atención y me guste, pues vaya a subir un vídeo sobre el salseo que haya visto que me ha gustado o que me ha llamado la atención, obviamente. Y por otra parte, me estoy desintoxicando de Dal, pero no de Dallas como personaje porque es alguien que no suelo consumir por aquí por YouTube, ni por TikTok, ni veo sus directos, ni nada por el estilo. Entonces no me puedo desintoxicar de él como personaje, ni como persona porque tampoco lo conozco. Pero sí que es cierto que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención porque polariza mucho. Entonces siempre me había pasado de que si yo defendía algo de Dallas, todos los haters más malitos que había, algo me decían. Ay, ¿cómo puedes decir esto? O me dejaban de seguir o lo que sea. Si decía algo malo, me pasaba exactamente con los pambisitos más malitos. En los últimos vídeos que hice de él, tanto en YouTube, aquí en esta plataforma, como en la plataforma de TikTok, en el que defendía a Dallas, me empezaron a decir que me iban a denunciar el vídeo, y en el que, digamos, lo criticaba exactamente lo mismo. Es decir, que en el que defendía a Dallas, los haters me querían tirar el vídeo, y en el que lo atacaba, me lo querían tirar los pambisitos. Están llegando a unos extremos que ya me está llamando mucho la atención y sinceramente, pues el tema Dallas como que lo aparté. Es decir, si ya estaba hablando poco de salseo, pues del salseo de Dallas, pues todavía menos. ¿Esto significa que todos los haters y todos los pambisitos de Dallas sean malas personas, te quieran tirar los vídeos y te vayan a insultar? No. Hay pambisitos con los que yo he hablado que me han parecido súper buena gente y súper gente decente, y ha habido haters de Dallas que me han parecido también gente con la que se puede hablar y por lo menos te pueden reconocer ciertas cosas positivas de Dallas. Aunque generalmente les suelen tirar bastante caña y no lo suelen reconocer mucho en voz alta. Solo me estoy refiriendo a unos cuantos que llevan todo al extremo. Eso siempre suele pasar, siempre va a haber gente que es cuando adoran a un famoso, en este caso Dallas, que es youtuber, pues lo van a poner lo primero y lo van a defender de manera muy extrema, igual que va a haber gente que es muy hater, le van a coger una manía muy tremenda y de la misma manera que los otros lo van a defender a muerte, pues estos lo van a atacar a muerte. Y luego va a haber pues múltiples personas que no llegan a esos extremos y se van acercando más a lo que es una cosa un poco más sosegada, por decirlo así, algunos más, otros menos. Indudablemente esto también depende un poco de cada youtuber y demás, de cada famoso, porque dependiendo un poco de lo que haga cada uno, pues atraerá más o menos gente de esta. Pero bueno, siempre va a haber alguna. Dicho esto, que me estoy enrollando, porque no quiero hablar de esto, aunque es una puntualización que quería hacer, aunque sé que a muchos esta puntualización no le va a gustar, pero bueno, ya voy a empezar a hablar del vídeo propiamente dicho. Quería comentar esto porque me parece que se está llevando un poco mal esta situación. Me he estado viendo los vídeos, me he visto algunos tweets y demás, y más o menos me he hecho una idea bastante general de lo que ha pasado. Numinosa le hizo una crítica hace un mes más o menos, 3 o 4 semanas, a Dallas, y bueno, ha sido una crítica que se ha hecho bastante conocida, y es una crítica en base a él como artista, ¿de acuerdo? Y aunque en líneas generales estoy bastante de acuerdo con lo que ella ha dicho, tengo 2 o 3 cosas que no, y me explico. Es cierto que Dallas cae mucho en autoinflarse la autoestima y el ego cada vez que habla de que ha hecho algo. Cuando estaba estudiando programación y sacó el juego, dijo, ay, es que he aprendido en 2 meses y mira que es que lo bueno que soy, que ya en 2 meses he aprendido lo suficiente para hacer un juego y sacarlo. Cuando la gente vio el juego, vio que no era tan bueno y se le criticó, y él pues como que le molestó esa crítica. Lo mismo pasa pues cuando hacía dibujos o cuando escribía libros o cuando hacía cualquier cosa. Él siempre pues veía que
había conseguido aprender a hacer algo y siempre estaba diciendo mira lo bueno que soy al haber aprendido a hacer esto, aunque realmente la técnica no fuera muy buena o no estuviera pulida del todo, con lo cual te está demostrando pues ciertos rasgos que muchas veces se puede comparar con cierto narcisismo y demás, cosa que esto hablaré posteriormente porque sí que le haré a la chica una pequeña crítica con respecto a este tema. Entonces es normal que muchas veces se le llame un poco narcisista, que tiene un ego muy grande o tal, por la forma en la que refiere que ha aprendido a hacer una cosa y decir lo bueno que es haciendo ese tipo de cosas o todo lo que ha conseguido, porque es cierto que él pues a sí mismo se ve que las cosas las hace muy bien y como una persona inteligente, que lo es, por cierto, pero bueno. Entonces eso generalmente tiende a chocar mucho a la gente, porque lo hace de una manera como que si él fuera el mejor en todo, o por lo menos puede llegar a dar esa sensación, tal como se expresa. Eso significa que él no tenga que estar contento con todo lo que ha aprendido. Obviamente no, tiene que estar contento, o sea, se tiene que alegrar, se tiene que dar una palmadita en la espalda de oye, mira, he conseguido hacer esto, pero a la hora de expresarlo y verbalizarlo, a veces hay que tener un poco de cuidado porque puede darlo a malos entendido y que la gente se piense que tiene un ego desmesurado, aunque luego en la vida real no lo tenga, pero esa es la sensación que da a través de la pantalla. Y eso es un punto que ella en parte tiene a favor, aunque yo me hubiera explicado con otras palabras y no le hubiera llamado narcisista, porque da la sensación de que en vez de estar hablando de rasgos narcisistas de la personalidad y no de un trastorno, puedas estar diciendo que tiene un trastorno narcisista, que eso ya es mucho más grave y es algo que no puedes decir en redes sociales porque no conocemos primero a Dallas y la chica no es psicóloga ni es psiquiatra y no puede diagnosticar eso, ni yo tampoco. Por otra parte de la crítica que ha hecho la chica es que muchas veces, y esa sensación a mí también me ha dado, de que muchas veces Dallas empieza una cosa, cuando la termina no la ha terminado del todo. Cuando sacó Stardeos, creo que lo sacó porque ya llevaba mucho tiempo con el tema, con Stardeos, y había cosas que no había terminado de hacer en la plataforma y tal, y cuando salió no funcionaban de manera correcta, con lo cual pues al final tuvieron que solventarlo después de eso. Y aunque él esté contento de haber sacado esa plataforma y durante un tiempo, según él, fue rentable, por lo menos dio algo de dinero, sí que es verdad que la acabó cerrando. Entonces para mucha gente no fue un éxito total, porque para que fuera un éxito total tenía que haberse alargado más en el tiempo su vida en internet como plataforma y haber generado mucho más y haber solventado mucho más los problemas que tenía la plataforma, que todos las tienen, pero bueno, fueron problemas que mucha gente lo criticó con cierta lógica y que es algo que indudablemente, aunque todas las plataformas tengan sus problemas, es algo que se tiene que ir solventando con el tiempo. Por lo tanto, muchas veces él dice que hay cosas que él ha sido un éxito cuando la gente no lo ve como tal éxito. En este caso, por ejemplo, Stardeos. Y que por lo que he entendido, él lo ha dejado porque, bueno, pues estaba con otras cosas y no podía seguir con Stardeos. Entonces, en ese aspecto sí que le está dando razón a la chica de que si tú abarcas mucho, no estás apretando y hay muchas cosas que no le estás haciendo bien. Hubiera sido mejor que siguiera con Stardeos, hubiera solucionado y en cuanto la plataforma rodase sola, empezar con otras cosas. ¿Esto significa que él solo puede hacer una cosa a la vez? No, obviamente. Pero sí que cuando empiezas a hacer una segunda cosa, yo por lo menos lo veo de esta manera y sí que ahí me diferencio un poco de la chica. Y es que tú puedes hacer varias cosas a la vez. Primero si vas a poder hacer todas las cosas, porque muchas veces no se puede. Entonces, el problema de cuando se dice es que abarcas mucho y aprietas poco, es que realmente estás cogiendo muchas cosas para hacer y realmente no estás haciendo bien al 100% ninguna, o por lo menos a un 90 o un 80%. Y hay algunas cosas que las dejas, otras que las coges, luego vuelves a coger las primeras, luego coges las cuartas y así sucesivamente y realmente no estás ninguna. Entonces, si vas a coger varias cosas a la vez, lo lógico es que por lo menos una ya la tengas un poco encauzada y que el trabajo de esa cosa no te vaya a suponer que tú lo nuevo que vayas a hacer no lo vayas a hacer bien o que con lo nuevo que vayas a hacer no vayas a dejar de hacer lo anterior. Es decir, que lo tengas encauzado de tal manera que te sea fácil hacer esas 2 o 3 cosas que vas a hacer. No sé si me estoy explicando. Y a veces eso es lo que pasa. No solo le pasa a Dallas, nos pasa a todos. A mí la primera, véase mi canal de YouTube. Bueno, mis canales los tengo súper abandonados por mi trabajo. No he podido, he abarcado demasiado las cosas como son. Entonces sí que es cierto que a veces hay que saber un poco elegir lo que tú quieres hacer y a lo mejor en vez de hacer 5 cosas, hacer 3. Saber un poco cómo eres y tu capacidad para trabajar. Luego, otra cosa que sí que quiero comentar y es que realmente ha dicho que Dallas no ha sido capaz de tener éxito en nada o en casi nada y eso no es del todo cierto. Es cierto que
porque las últimas cosas que ha ido sacando han recibido muchas críticas y no han terminado ni de gustar ni de cuajar. Pero eso no significa que él no haya tenido éxito en algunas cosas. Él se refería mucho a un libro que sacó hace años, que la chica criticó porque, bueno, pues la historia no era la mejor de todas, aunque sí que estaba bien escrita. Yo no lo he leído, no puedo hablar de eso, aunque sí que es verdad que se vendieron bastantes copias en su momento, y es que él, por mucho que a mucha gente no le guste, también tiene muchos seguidores y lleva chiquicientos años en YouTube y viviendo de eso. Le gusta a algunos o no, y en ese aspecto ha tenido cierto éxito durante todos estos años. Entonces no podemos decir que no ha tenido éxito en nada, ha tenido éxito en algunas cosas, y esto es así. En otras no siempre se puede tener éxito en todo de todas maneras. Esto me lleva a otro punto, y es que hay muchas veces, y aunque la chica tenga razón, que para tener éxito en algo, y es algo que le falta un poco a Dallas, y ahora explico el porqué, siempre hay que esforzarse. Es decir, si tú no estudias, no vas a aprobar un examen, no vas a conseguir un trabajo, no vas a conseguir mantener el trabajo, etcétera. Es decir, todo requiere un esfuerzo muy grande, pero eso no significa que siempre al 100% ese esfuerzo te vaya a servir para que tú consigas algo. A veces, aunque te esfuerces mucho, no lo consigues, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Aunque sin esfuerzo indudablemente es mucho más difícil que tú lo vayas a conseguir. El esfuerzo te va a ayudar mucho más. Y sí que es cierto que te da la sensación de que Dallas muchas veces, por lo que él muestra en internet, te da la sensación de que es que esto ya nos hemos llevado mucho tiempo, y te está explicando, y a lo mejor se ha llevado 5 meses, y tú dices, es que esto te puede llevar mucho más tiempo, y él ya lo quiere sacar y lo quiere para allá, lo quiere para el día de antes, y como que muchas veces quiere correr tanto que no se da cuenta que muchas veces tienes que llevarte un tiempo largo esforzándote en algo para que salga bien. Pero es, yo creo, más por la forma suya de actuar y de tal, de que lo quiere todo para el día de antes. Es la sensación que a mí me da. También es cierto que muchas veces no es capaz de reconocer, o por lo menos es muy difícil que él reconozca sus propios fallos en vídeos, que más siempre le está echando las culpas a terceros o a cuartos o a la gente que le critica. Y yo recuerdo que hace años Titus, el Fustip, creo que se llamaba así. Tito, si te he llamado mal, perdóname, por si me ves en el vídeo, perdóname. Era justo en la época que salía Stardeos y tal, y él había criticado pues a la gente que había estado trabajando para él para Stardeo. Y él criticaba que siempre que tenía algún problema con gente en trabajos que él hacía y demás, que tenía que contratar a alguien, o con amigos y tal, que se había peleado con 200.000, siempre tenía problemas para elegir a las personas con las que iba a trabajar, que siempre acababan siendo unos vagonetos y unos que no sabían hacer nada, o unos amigos nefastos. Y siempre era como, no sabes muchas veces cómo elegir a la gente con la que rodearte. Y le sigue pasando muchas veces. Aún a día de hoy, véase que hace poco también salió la pelea esta que tuvo con este chaval que había hecho Furfun con él. Bueno, que la había hecho el chaval y el otro había metido dinero, hablas, y bueno, pues salió pues todo lo que había detrás, que yo ya a mí me olía algo raro, porque ya hace años, antes de que saliera esto, ya había dicho algún comentario tal a Javi Oliveira, y a mí me daba la sensación de que había habido algún mal rollo entre los dos por el comentario que había hecho. Y fíjate que años después, pues salió Dallas diciendo esto. Y dije yo, ajá, pero bueno. Por otra parte, aunque entiendo que a Dallas no le guste la crítica, a mí no me gusta tampoco que me critiquen. Y yo puedo entender que él se pueda defender de dicha crítica y decir que no está de acuerdo con lo que ha dicho la chavala. Obviamente, creo que en cierta manera, en ciertos aspectos, se ha desmedido. Me explico. Yo puedo entender que le hagas un vídeo o dos o los que sea hablando de la chica y diciendo esto no es así, esto no es asao. Puedas criticarla a ella también a nivel artístico, obviamente, es algo lógico, pero creo que lo del mensaje que le envió a la chavala fue desmesurado. Y yo creo que ahí se pasó. Creo que no debió expresarse de esa manera. Yo lo que he visto que en los últimos años ha habido una degradación en la manera en la que él se dirige a la gente que le critica o que le dice cosas. Es decir, cuando pasó todo eso de Miare y todo lo demás, que limpió su imagen, creo que lo hizo bastante bien. Y creo que la mayoría de la gente estamos de acuerdo en que lo que le hicieron fue algo bastante fuerte y muy heavy, vida mi redundancia. Y cuando se defendió de eso, lo hizo bastante bien, dando pruebas y limpió bastante bien su imagen. Siempre van a quedar 4 gatos que le están recordando, es que le están atacando por eso. Esto va a ser así porque el daño que le hizo Miare, pues caló en mucha gente y no todo el mundo pues lo va a ver, no todo el mundo va a ver el engaño que hicieron, obviamente, y siempre, desgraciadamente, va a quedar pues un resto. Pero luego empezó a sacar a gente que también le habían atacado, habían comentarios y demás, y me di cuenta, bueno, no solo yo, sino otra gente, que en alguno de esos vídeos pues sacaba cosas un poco absurdas, intentando demostrar que había mucha gente que le había estado atacando, y en vez de coger a los más gordos o a los que realmente le hicieron daño en plan heavy, pues sacaba gente que a lo mejor no había hecho tanto, o que se había hecho, realmente no investigaba bien, y sacaba 4 cosas tontas, y luego eran los propios
propios fan visitas los que tenían que enviarle información para que él lo hiciera el vídeo y demás. Creo que había pasado algo con Ibai. Él había sacado unas cosas que realmente la mayoría de la gente dijo no es para tanto. Luego sí que es verdad que salieron cosas un poco más tochas. Esto no significa que Ibai sea mala persona ni nada por el estilo, no me lo malinterpretéis. Pero era ese ejemplo. Y luego la cosa pues fue degenerando todavía más en ese aspecto. Recuerdo también un vídeo que había subido en Stardeos soltando a la gente muy exaltado, cosas así por el estilo, que yo veía que en ese aspecto como que había cierta degradación, ¿no? A la hora él de expresarse de los demás, a la hora de hacer vídeos a los demás, que muchas veces por muy pocas cosas se ponía muy exaltado, cada vez eso era en aumento, ¿no? Entonces, en un principio, yo por lo menos lo achacaba a que, bueno, pues estaba un poco saturado de todo el hate, todo lo malo que había pasado con su ex. Pero claro, han pasado varios años, la cosa no va mejor y realmente no puedes ponerle mi excusa. Porque eso ya está superado y aunque haya gente que va a seguir, como ya dije antes, diciendo eso, pues llega un momento en que tú tienes que pasar de ese tema, salvo que haya algo gordo, en plan de que Mijares salga diciendo alguna bestialidad más, o alguno, o sea, en plan algo gordo, de verdad. ¿Por qué? Porque si no, al final el que va a acabar mal va a ser él, no los demás, que son los que deberían acabar mal, los que le están atacando, por eso. Y creo que ya no es excusa, desde mi punto de vista. Entonces, sí que he visto que ha habido ese cambio en él, que actualmente no sé muy bien qué achacarlo. Y no sé muy bien el por qué antes era capaz de controlarse mucho más y ahora no. A ver, a todos nos gustaría en un momento dado soltar una barbaridad. Todos lo hemos hecho alguna vez en un momento de estrés o en una situación muy bestia. Pero no es algo que tenga que surgir cada 2x3 porque haya una persona que te haga una crítica o haga cierto tipo de comentario. Porque indudablemente Luminosa también, después de todo lo sucedido, también hizo comentarios que, bueno, y no puedes actuar de esa manera porque al final, por mucho que en ciertas cosas que critiques a otra persona, porque indudablemente todos tenemos cosas, hemos hecho cosas en las que nos repetimos unas personas, o sea, más graves que otros, obviamente no puedes excederte a la hora de decir las cosas, porque al final, por mucho que hayas investigado en esa persona y hayas sacado ciertas cosas que pueden ser reales o no, o te puede ser real, pues al final acabas perdiendo la razón solo por comportarte de esa manera. Creo que me gustaba más en ese aspecto el antiguo Dala, que era capaz de controlarse más en ese aspecto y dar mayores zascas. No sé si lo veremos de nuevo o veremos un nuevo Dala.